más lo conocemos, más cerca de Él queremos estar y más queremos conocer sus planes, su propósito, lo que Él quiere, más nos cautiva. Me vais a permitir que ponga una canción más y me gustaría que estéis atentos. Igual sale la letra ahí. Es muy importante y enlaza un poco lo que quiero compartir hoy. Las luces habría que bajarlas y Joana, cuando puedas, ponla por favor. Yo no era poderoso, yo no era noble, yo no era el más bonito. Y aunque estaba lejos, tú siempre estuviste allí. Sé que lo que piensas sobre mí es diferente, porque tu locura es más sabia, porque tu fraqueza es más fuerte. Tu corazón es donde yo me encajo, porque oh Dios, tu faz es mi identidad, porque tu locura es más sabia, porque tu flaqueza es más fuerte. Tu corazón es donde yo me encajo, porque oh Dios, tu faz es mi identidad. Yo huyo del patrón del mundo, yo huyo del sistema que me quiere aprisionar. Me tiro de cabeza en tu locura, porque oh Dios, mi gloria es glorificarte a ti. Yo huyo del patrón del mundo, yo huyo del sistema que me quiere aprisionar. Me tiro de cabeza en tu locura, porque mi Dios, mi gloria es glorificar a ti. Dios, a ti. Yo no era sabio, yo no era poderoso, yo no era noble ni era el más bonito. Aunque estaba lejos, tú siempre estuviste allí. Sé que lo que piensas sobre mí es diferente, porque tu locura es más sabia, porque tu flaqueza es más fuerte. Tu corazón es donde yo me encajo, porque oh Dios, tu faz es mi identidad, porque tu locura es más sabia, porque tu flaqueza es más fuerte. Tu corazón es donde yo me encajo, es ahí, y oh Dios, tu faz es mi identidad. Yo huyo del patrón del mundo, yo huyo del sistema que me quiere aprisionar. Me tiro de cabeza en tu locura, porque oh Dios, mi gloria es glorificarte a ti. Yo huyo del patrón del mundo, yo huyo del sistema que me quiere aprisionar. Me tiro de cabeza en tu locura, porque oh Dios, mi gloria. Yo huyo del patrón del mundo, yo huyo del sistema
aprisionar. Me tiro de cabeza en tu locura, porque, oh Dios, mi gloria es glorificarte a ti. Yo huyo del patrón del mundo, yo huyo del sistema que me quiere aprisionar. Me tiro de cabeza en tu locura, porque mi Dios, mi gloria es glorificar a ti. Mi gloria a Dios es glorificar a ti. Mi gloria a Dios es glorificar. Gracias. Y un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Él es el único. Si no traduzco mal, porque es que el nombre está en portugués, la canción se llama Encaje o Encajo, algo así. Si alguna gloria tenemos, es glorificar a Dios. Para eso el propósito que Él tiene con nuestra vida, con cada uno de nosotros, el propósito de Él. Yo me identifico con esta canción porque desde que la escuché me traspasó. Yo dije, esto tiene que ver mucho con lo que Dios ha hecho en mi vida. Desde siempre recuerdo que a mí se me encajó en un patrón de la mujer que yo iba a ser. Una mujer dominante, una mujer altiva, una mujer orgullosa, muy rollo feminismo, una mujer empoderada, con muchos estudios, que nadie le podía decir nada y que mucho menos iba a someter a su marido y iba a hacer todo lo que él dijera. En ese patrón y bajo ese aspecto a mí se me metió, se me educó, se me formó. Y tenía que trabajar para conseguir mucho dinero y ser muy exitosa en este mundo. No había nobleza en mí y tenía yo que siempre estar guapa, siempre a la altura, aunque yo misma pensara que no lo era, ¿no? Preparada para no depender de nadie. Se me hizo ese patrón y se me encajó ahí. Y si yo no encajaba ahí, entonces iba a venir el rechazo, iba a destrozar mi alma, que fue lo que finalmente pasó. Ahora, cuando yo conocí a Dios, me di cuenta que Él pensaba algo totalmente distinto de mí. Y es por eso que esa canción me traspasa. Dice, tú pensabas diferente de mí, no es lo que tú pensaste para mí desde el principio. Y yo empecé a descubrir que era lo que Dios pensaba para mí. Los pensamientos de Dios, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros son locura. Pero su sabiduría está por encima de todo eso. En medio de la flaqueza, en medio de la debilidad, Él ha podido ir haciendo de mí una mujer fuerte. No esa mujer fuerte como yo quise o el mundo me enseñó que debía ser. Y entonces encontré yo el lugar perfecto en donde me iba a encajar. Y ese lugar perfecto es en su corazón. Ahí es donde yo encajo. Y por eso me encanta esa canción. Huyo del patrón del mundo, del sistema que me quiere aprisionar. Me tiro de cabeza en su locura. No era nada del plan que yo tenía para con mi vida. Pero Dios, mi gloria es glorificarte a ti y eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Entonces me vais a permitir que os cuente un poquito más de mi vida y luego pasaremos a la predi. Durante casi 11 años que llevo viviendo aquí en España, nunca pude trabajar en lo que yo estudié. Yo estudié en Colombia, ingeniería industrial, y luego aquí en España también estudié un par de años más, un máster, ¿no? Repartí currículums, homologué mi título, hice de todo para poder trabajar en lo que yo había estudiado aquí hasta que no se abrió ninguna puerta, no hice ni una entrevista. Hasta que entendí que de alguna manera era lo que Dios quería.
Dios que lo quería de esa manera, no sabía por qué, no sabía el cómo. En medio de todo el proceso lo he ido descubriendo, pero era Él el que lo quería de esa manera. Estuve trabajando todos estos años básicamente en la limpieza, en hoteles, en casas, un mes, unos meses, unos días, lo que me iba saliendo. Y obviamente pues mi familia no lo entendía, ni la de aquí ni la de Colombia no entendían, porque he tenido propuestas, y mi marido y yo, que está en la misma situación, hemos tenido propuestas de pronto irnos a Colombia, algún contacto, un familiar, oye, que yo estudié lo mismo que tú, yo te meto aquí y vas a ganar pasta. Hemos tenido la posibilidad también con la familia de Alex, que su padre tiene su empresa. Íbamos a estar muy bien económicamente si nos íbamos, ¿no? Aquí también han habido ofertas en las que podíamos habernos inscrito, pero eso tenía entonces la consecuencia que teníamos que movernos de aquí del puerto de Sagunto, y como es el sitio en donde Dios nos quería, pues no hicimos ninguna de esas movidas, ninguna de esas inscripciones, ¿no? Yo sabía que Dios me quería aquí. Yo no sabía cómo explicarle a mi familia todo esto, es difícil, o sea, y hay momentos en que las cosas se tornan tan complicadas que no sabes, no encuentras, no las agarras por ningún lado, o sea, dices, ¿por qué tengo que estar pasándolo así? ¿Por qué están pasando estas cosas? No hace falta, no lo entiendes nada, y la única seguridad que te queda es Dios el que me quiere aquí, y te agarras a eso y ahí te quedas, en esa seguridad. Bueno, pero yo en medio de toda esa confusión, ahora he descubierto que, como cantábamos antes, aunque yo no podía ver nada, Él estaba obrando. Él estaba obrando, Él estaba obrando, obró en mi vida, en mi carácter, en todo mi ser. Y solamente Él sabe la manera en que trabaja en cada uno de nosotros, solamente Él sabe el proceso por el que tenemos que pasar cada uno de nosotros. Nosotros no podemos decidir eso, pues ya Dios trabajará en mí, yo decido y me voy para aquí y Él igualmente lo hará. No lo podemos decidir nosotros, lo decide Él. Contaba antes que hace unos meses atrás, yo cogí todos los apuntes que tenía de mi universidad, de las que había traído y los de aquí, y lo tiré todo a la basura, lo rompí, fui donde estaban las cajas guardadas hace años y rompí todo, rompí todo, y solo me quedé con el título y dije, por si alguna ayuda que me den, yo qué sé, a ver de qué pueda servir, pero bueno, entendí que lo deseché, dije, pues ya está, ya esto no va conmigo, Dios quiere otra cosa, ¿no? Y para el mes de junio tuvimos la visita de unos pastores que vinieron aquí. Siempre la palabra que ellos han dado, pues han sido palabra profética y siempre se ha cumplido. Los pastores Luis Vivas y Débora de Lorenzo. Yo estaba insegura de pasar adelante y bueno, al final terminé animándome, pasé, y cuando él se acerca a orar por mí dice, pon tus manos así, y él empieza a orar por mis manos y dice, Dios pone recursos ahora en tus manos, ahora, ya. Me dijo más cosas, pero lo que atañe ahora es eso. Y yo no entendía por dónde iba la cosa. Dije, recursos, bueno, pues no sé, vamos a ver qué va a hacer Dios. Al día siguiente me llaman del ayuntamiento y me dicen, ¿tú eres Verónica Cure? Sí, tú estudiaste, eres ingeniera industrial, y digo, sí, porque yo ya no me consideraba que había estudiado eso, o sea, que no sabía nada ya de eso. Y digo, bueno, sí, has homologado el título, bueno, sí lo homologué. Y yo decía, pero mira, yo no tengo ya experiencia en esto, ha pasado muchos años, yo lo único fue lo que trabajé en la universidad. Y dice, no importa, tú has salido esta vacante, tienes que meter unos papeles, te van a llamar y tienes que hacer todo eso, lo que te digan que tienes que meter. Yo dije, vale, yo me sentí súper rara, dije, ¿pero esto qué es? Yo decía, hablaba con Isa y le decía, Isa, yo no quiero esto no creo que sea de Dios. Pero al final me atreví porque dije, bueno, hubo una palabra el día anterior, mira qué coincidencia, qué justito, y bueno, y si Dios dice ahora que sí, pues entonces
yo voy a hacer lo que Dios ha dicho, es el tiempo que Él ha dicho, pues Dios dice ahora que sí, ¿no? Entonces, hubo un proceso de selección y viendo incluso los puntajes, puedes ver que alguna otra persona tenía en los puntajes de experiencia mucha más experiencia que yo, pero luego a la suma total de los puntajes, el mío era mucho más alto y sé que eso no fue por mí, nada quisiera yo, eso lo hizo Dios. Y me preseleccionaron a mí y me seleccionaron a mí y Dios mediante en septiembre empiezo a trabajar como ingeniera industrial en el ayuntamiento. No cuento nada de esto para alardear de nada, es solo para que vamos entendiendo hacia dónde llevo todo esto. Y lo importante de esto no es el trabajo como tal en eso, lo importante no es el dinero que voy a ganar, si el contrato dura un mes, 6, no lo sé lo que dure, si es buena la faena como me dicen muchos, esa faena es buena, no lo sé. A mí lo que me importa es que Dios ahora ha dicho que sí. Y si Él ha dicho que sí, quiere decir que ya un proceso en mí que fue duro, ¿vale? Una etapa ha acabado y ahora empieza una nueva. Y es Él el que ahora me ha dado el permiso, no he sido yo misma, con todo lo que yo traía de encima. Porque yo creo que me había inscrito en esas cosas de protección económica hacía años. Yo no llamé ya, yo no sé ni de dónde me llamaron, no sé ni por qué me estaban llamando, yo no hice nada para que me llamaran. Entonces, yo no soy una mujer, Dios no me trajo a este mundo para ser una mujer empoderada, una mujer que busca alcanzar el dinero. Como dije antes, yo nací para darle gloria a Él. Entonces Dios me saca de ese patrón, de ese molde y me pone en la tierra correcta en donde Él quiere trabajarme. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros si estamos dispuestos. ¿Cómo nos guía Dios para cumplir su propósito en nosotros? La última vez que estuve hablando con vosotros hablamos del Espíritu Santo y voy a comentar un poco la conclusión que dije ese día. Llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad que tiene entendimiento y tiene voluntad propia. También dijimos que el Espíritu Santo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, Él está dentro de nosotros, ¿verdad? También dijimos que yo puedo contristarle o apagarle, es decir, Él se entristece por las acciones que no le agradan que yo hago, ¿vale? Y no puedo engañarle. Mi apariencia, aunque yo aparentara humildad, Él sabía y sigue sabiendo lo que hay dentro de mí. Él sabe de qué pie cojeo y Él siempre destapa cualquier olla podrida que haya por ahí. Andar en el Espíritu dijimos que es andar en una vida cotidiana, en las cosas cotidianas controladas por el Espíritu Santo de Dios. Y también dijimos que el Espíritu Santo es el que hace la obra en la iglesia, no nosotros. Es Él el que la hace, es Él el que nos guía. Dijimos que, hice la pregunta, ¿me importa a mí lo que Él siente cuando yo peco, cuando yo me equivoco? ¿Me importa que Él se entristezca? ¿A mí me importa eso? Os hice esa pregunta. Y también les dije que debemos proteger su actuar en nosotros y no permitir que la ofensa entre en nosotros, no arraigar ninguna ofensa dentro de nosotros porque eso a Él lo entristece. Y lo último, que es lo que voy a hablar ahora, yo lo necesito para que Dios cumpla su propósito en mí. Vamos a ir a Juan 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído. Hasta ahí. Entonces, he dicho que Él nos guiará hacia ese propósito, ¿verdad? Él escucha, el Espíritu Santo conoce lo profundo del Padre, lo profundo de Dios lo conoce Él. Él nos da la información a nosotros, Él sabe, vaya, Dios tiene la historia escrita, nuestra historia, y Él mira lo que Dios sabe de nosotros y Él nos lo puede comunicar para poder tomar decisiones hoy día y también las promesas que necesitamos para que se cumplan
en el día de mañana para poder unirnos a la obra de Dios. Siempre para poder unirnos a la obra de Dios y glorificarle a Él. En Juan 14, no hace falta que lo busques, 26 dice que Él os enseñará todas las cosas. Está claro, ¿verdad? Él conoce, es el Espíritu de verdad, nos guía toda la verdad. Él nos enseñará todas las cosas y en Romanos 8 nos dice, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos ayuda a pedir como conviene. O sea que si queremos saber realmente lo que nos conviene, lo que Dios quiere para nosotros, Él intercede por nosotros con esos gemidos indecibles. Pero hay cosas que se oponen a que nosotros cumplamos el propósito de Dios o a que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y, por ejemplo, si a mí no me importa, como os comentaba antes, lo que el Espíritu Santo siente cuando hago cosas que le entristecen, ¿creéis que vais a poder o que vamos a poder escuchar su voz? Si yo le entristezco, si yo le apago, una consecuencia es que no voy a poder escuchar su voz, es decir, su guía. Y he dicho que Él es el que me guía, ¿no? Hacia toda la verdad, hacia lo que Dios quiere. Si yo tengo planes para mi propia vida y los quiero a costa de casi cualquier cosa, ¿creéis que voy a entristecerle al Espíritu Santo? Porque si son mis planes y son lo que yo he decidido y me he dispuesto a conseguir, sea como sea, primero le voy a entristecer porque realmente no me importa lo que Él tiene que decirme. Y mucho menos voy a escuchar su voz. Por ejemplo, unirme en yugo desigual. O ponerme de novio o ponerme de novia con una persona que no ama a Dios, como de pronto yo lo amo, una persona que no quiere seguir a Dios de la misma manera que yo estoy dispuesta, eso me desvía totalmente de que Dios cumpla su propósito en mí y que yo alguna vez lleve fruto a Él para darle gloria a Él. Antes comentaba que hay cosas muy sencillas, por ejemplo, en los equipos de trabajo de aquí de la iglesia. Estamos con mujer y siempre te dicen, tienes que estar aquí a la hora. Y yo siempre llego tarde. Parece una tontería, pero ahí se ve la disposición que yo tengo para dejarme cambiar, para dejarme moldear en la manera como Dios quiere y lo que Dios quiere tratar en mí. Cuando nosotros nos movemos antes de tiempo, también nos desviamos del propósito que Dios quiere para con nosotros, porque lo que nosotros queremos nada tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Y aquí estaba comentando esa etapa en que yo estuve viviendo en casa, en la ONG que teníamos aquí. Mi etapa allí se divide en dos. Cuando yo llegué aquí, tenía poco tiempo de estar viviendo aquí. Ya yo estaba asistiendo a la iglesia, conocía a los pastores y tal. Y resulta que de la nada, de un día al siguiente, me quedé en la calle. Ya el que es mi esposo ahora, era mi novio en ese entonces, ya había venido de Colombia y bueno, pues nos quedamos así los dos como que, ¿qué hacemos? Fue Dios el que me recogió y me llevó a la ONG, en donde me cuidaron y en donde pude empezar un proceso para conocer a Dios de una manera totalmente distinta, una manera que yo no la entendía para nada, ¿no? Porque luego de casarnos terminamos viviendo allí los dos juntos y fue un proceso bastante complicado y en algún momento, como decía, cuando nos movemos antes de tiempo, en algún momento yo quise moverme por mi propia cuenta porque ya yo no quería seguir ese proceso o lo que Dios estaba haciendo, era muy doloroso. Y en ese momento que yo quise moverme, de alguna manera y por la misericordia de Dios entendí que no debía. Yo no sabía lo que Él estaba haciendo, pero Él estaba obrando y Él lo hizo. Y si yo me hubiera movido fuera de ese tiempo, tal vez las cosas estarían siendo muy distintas para mí ahora. En el Salmo 32:8, ese sí lo podemos buscar, nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos.
Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Está claro que Dios nos hace entender cuál es su voluntad, cuál es su camino. No tenemos ninguna excusa. Si no lo hacemos es porque hemos decidido otra cosa muy distinta a lo que Él nos está mostrando. Pero Él siempre, de una u otra manera, nos va haciendo entender el camino que Él tiene para con nosotros. Y ese versículo lo recibí yo el primer día que pisé esta iglesia, que estábamos en otra sede antes, y desde ahí marcó mi vida y yo sabía que este era el lugar en donde yo tenía que estar. Nosotros podemos acceder a la guía constante de Dios, pero cuando actuamos bajo nuestra propia voluntad hay consecuencias. Siempre van a haber consecuencias. Siempre es posible que podamos afectar a otras personas más cercanas a nosotros. Y esas consecuencias pues nos van a traer problemas y además nos van a alejar de lo más importante, y que es que Dios cumpla el propósito que tiene contigo o que tiene conmigo. Y cuando no obedecemos la voz, no hay fruto. ¿Y qué otra cosa si no queremos nosotros que darle la gloria a Él, que hacer lo que Él quiere que hiciéramos? Si tú estás enamorada de Dios, enamorado, si tú le amas, le reconoces como Padre, como tu amigo fiel, tú deseas eso, tú deseas lo que el Padre desea. Y él escucha realmente, conoce lo que hay en tu interior y entonces te guía por ese camino. Pero tenemos que dejarnos que nos lleve allí. Si es posible también que pierdas la bendición por meterme donde no debía. Otro de los oponentes a que Dios cumple el propósito de nosotros también puede ser nuestra familia. Nuestra familia también puede ser un oponente o algo que se oponga a que nosotros alcancemos lo que Dios quiere que hagamos, la voluntad de Dios. Alguien le dijo a Jesús, cuando está en el libro de Marcos, alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están fuera y te llaman. A lo que Jesús respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y todo el que hace la voluntad de Dios, esos son mi madre y esos son mis hermanos. Eso dijo Jesús. Jesús sabía que tenía que ir por el camino que lo llevaba a cumplir la voluntad de Dios. Y su madre y sus hermanos en ese momento no era lo que querían para Él, no era lo que creían de Él. Entonces nosotros como padres, para nuestros hijos, siempre estamos buscando lo mejor para ellos, ¿verdad? Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que ellos estudien, que tengan una profesión, queremos que puedan ser independientes, que no sufran, que no la pasen mal en la vida. Pero por sobre todas las cosas, y ya yo lo he aprendido, yo le voy a inculcar a mis hijas que es más importante que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas y que ellas encuentren en el corazón de Dios el lugar perfecto donde ellas encajan, porque el mundo es voraz. Y con esas cosas que nosotros queremos preparar a nuestros hijos hoy, tan cotidianas y tan normales que nos ofrece la sociedad, pueden hacer que ellos se tambaleen y se vean envueltos en ese patrón del mundo y se alejen totalmente de Dios. Yo no puedo animar a mis hijos solamente, o no puedo animarles en cuanto a la apariencia, a su físico, o estar criticándoles: tienes que ser así o asá, tienes que vestirte de esta manera porque así vas a ser más llamativa. Con esas cosas yo lo único que estoy haciendo es maldecir a mis hijos. Los estoy atando a una vida de apariencia, de querer mostrar a los demás cosas que Dios no quiere para ellos. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de eso, como padres, porque somos responsables delante de Dios de que ellos alcancen lo que Dios también quiere para cada uno de ellos. Dios sabe en qué tierra nos planta. Yo no podía saber que esa era la manera en que Dios quería trabajar en mi vida.
Yo no podía saber que Él no quería que yo empezara a trabajar en cuanto terminara de estudiar. Él sabía en lo que yo me iba a convertir. Yo era una persona altiva, orgullosa, soberbia. Y no digo que ya lo haya alcanzado, pero Dios ha hecho muchas cosas en mí ya. Y con todo eso yo no podía servir a Dios, ni mucho menos meterme así de cabeza en el mundo porque no sé cómo hubiera podido terminar. Sí, una persona exitosa con mucho dinero, ¿y de qué me iba a servir eso? ¿De qué me iba a servir eso si me iba a alejar de Él? Si nosotros conocemos a Dios, si tenemos una relación con Él, hay planes, sabemos que hay planes que no van conforme a su corazón. Otra cosa es que nosotros decidamos aún así hacer esas cosas que hemos decidido o seguir esos planes que hemos decidido. Pero nosotros sabemos, lo hemos leído antes, Él nos hace entender que el camino es por aquí y no por allá. No tenemos excusa. Entonces, el Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad, ¿no? Y la verdad de Dios hace acortar el tiempo. Es decir, que podemos hacer que el tiempo del proceso de Dios en nuestra vida sea más largo, como le pasó al pueblo de Israel en el desierto, dio tantas vueltas, si nosotros nos resistimos a lo que Él quiere hacer, si nosotros no seguimos la guía que Él nos está mostrando. Puede durar más tiempo o puede ser más corto, pero su verdad nos hace acortar ese tiempo y vamos directos a donde Él quiere que vayamos. La verdad de Dios te desgarra, no es agradable, no tiene siempre cosas muy buenas, no quiero decir, sino que sean agradables para ti. Duele estar ahí metido porque tu alma desea y cree que necesita esas cosas para las que te formaron, para las que te criaron. Y tú crees que necesitas ser ese alguien por el quien dijeron que tenías que ser. Pero Dios desgarra todo eso, lo rompe y Él te hace de nuevo a la forma, a la imagen, conforme Él te soñó desde el principio, conforme Él quiere y para la obra que Él quiere, no para la que nosotros queremos. La verdad de Dios llevó a Jesús a la cruz y esa verdad también le desgarró a Él. Pero lo bueno de esa verdad es que ¿qué vino a pasar con nosotros? Trajo salvación, trajo un fruto agradable al Padre, fue lo único, lo más agradable, y trajo salvación y vida eterna para nosotros. Otra cosa que se opone también es el autoengaño. Nosotros podemos autoengañarnos a nosotros mismos. Yo podía decir, pero ¿qué me estás contando? Yo no soy esa persona que tú dices, yo no soy una chica altiva, orgullosa, yo soy así, yo hablo así y ya está. Yo me acuerdo que recién llegada aquí vino una visita en uno de los eventos que hacíamos y llegó un chico nuevo por saludarme y yo le digo, me dice, ¿tú qué es de tu vida? Y digo, no, yo estudié esto, hice esto otro, hice esto, y le conté todo mis aires de grandeza. Y el pobre chico se quedó, vale, y se fue, ¿no? Yo tuve que reconocer eso, tuve que reconocerlo. No podía autoengañarme, esa era yo. Y eso era lo que Dios quería cambiar en mí. Porque si no, no voy a llegar a donde Él quiere que llegue. Entonces no podemos autoengañarnos. Pidámosle a Dios, examíname, oh Dios, muéstrame, oh Dios, si me estoy engañando a mí misma, cuáles son esas mentiras, cuáles son esas barreras que yo misma me he creado, que yo mismo me he formado y que me están impidiendo ver las cosas como tú las ves. Él nos hace entender el camino, aunque sea desértico, aunque sea doloroso, Él nos hace entender el camino. Si realmente queremos que Dios se desarrolle en nosotros y traer fruto agradable a Él, tenemos que estar en la tierra correcta. Como decía antes, hay personas que toman decisiones movidas por distintos motivos, pasiones, sueños, etc. Alex y yo pudimos habernos ido a Colombia. Allí nosotros venimos de una iglesia mucho más grande que esta. Y podían habernos dado un lugar allí también, sirviendo, podíamos
tener la faena, trabajar en la faena desde el principio, en lo que queríamos. Podíamos haber estado bien, aparentemente incluso a todo el mundo. Están bien, esta gente son de Dios, son creyentes, están en la iglesia, están sirviendo a Dios. Pero más falso, ¿por qué? Porque no podemos aparentar delante de Dios. Él sabe lo que hay realmente dentro de nosotros. Y Él sabe que en esa tierra no era la correcta donde Él me ha plantado y donde yo iba a traer el fruto para el que Él me formó, el propósito para el que Él me formó. Y es donde Él te planta, no donde yo decido irme, no donde yo decido moverme, no cuando yo decido las cosas. Él nos guía, sí o sí, de alguna manera. El plan o el propósito de Dios en nosotros pasa por la humildad y la mansedumbre. Sí o sí pasamos por ahí. No es muy bonito. Ya os conté el ejemplo de que de humildad yo nada, ¿no? Entonces tenemos que pasar por ahí. Dios tiene que transformar eso en nuestra vida. Tenemos el ejemplo de Jacob. Jacob no hizo las cosas bien desde el principio. Cuando ya él estaba en el vientre de su madre con su hermano, Dios dijo desde antes que naciera: el mayor servirá al menor. Ya esa palabra estaba dada. Jacob no tenía que haber engañado a su hermano. Jacob no tenía que haber estado todos esos años por allá perdiendo el tiempo, diciéndolo de alguna manera. Su recorrido fue mucho más largo, ¿no? Tenía una imagen pobre de él y era un engañador hasta que tuvo ese encuentro con Dios. Dios lo bendijo y dijo: ahora tú eres Israel. Ese era Jacob. Tenemos el ejemplo de Sansón. Sansón conocía su propósito desde el principio. Desde antes que naciera, un ángel visitó a su madre y le dijo: este va a ser esto, no se puede cortar el pelo, no puede. Y Sansón hizo lo que quiso. Fue por donde quiso, hizo lo que quiso, mataba a algunos filisteos, pero luego se casaba con otra filistea, en fin. Eso hizo Sansón. Ahora, Sansón al final mató muchos más filisteos, que era en parte su propósito, de lo que hizo durante toda su vida, pero fue por pura misericordia y gracia de Dios. No porque él haya hecho las cosas como tenía que haberlas hecho. Y el caso más triste para mí, el de Saúl. El rey Saúl perdió totalmente el propósito que Dios tenía con él, pero lo peor de todo eso es que fue desechado. Dios lo desechó de su reino, Dios lo desechó completamente y levantó a otro en su lugar. Porque Saúl, para él era más importante lo que pensaba la gente de él que lo que Dios le había dicho. Saúl tenía ahí a un profeta que le decía lo que tenía que hacer, tenía todo el apoyo de Dios y aún así él tomó su camino y perdió el propósito completo de Dios y fue desechado. También tenemos el caso de Jabes. Jabes, a ver, ¿dónde lo tenía yo? Jabes era un descendiente de la tribu de Judá y era un hombre ilustre. Y su madre le llamó Jabes, que significa doloroso o hacedor de tristeza, porque su parto había sido muy doloroso. En su oración, Jabes clama a Dios por su protección y bendición utilizando un juego de palabras. Jabes, el hombre de tristeza, pide a Dios que le protegiese de ese dolor que su nombre le recordaba y le precedía. Jabes estaba en dolor, en amargura, y la oración de Jabes fue una oración humilde a Dios, pidiendo que lo sacara de ese dolor, de esa maldición, porque era una maldición lo que su madre habría puesto sobre él al llamarle de esa manera. Y Dios escuchó esa oración, que fue muy parecida a la oración que hizo Salomón, pidiendo sabiduría para poder guiar a su pueblo. Dios lo escuchó y lo sacó de ahí, lo prosperó y lo hizo un hombre ilustre, ¿vale? Y para que ya su nombre no marcara más su vida. Entonces, eso lo hace Dios cuando nosotros realmente queremos que Dios guíe nuestras vidas, que Dios sea Señor en nosotros. Dios eso lo tiene en cuenta.
Y Dios siempre va a querer intentar llevarnos por el camino que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Alguien me dijo una vez que el cementerio es el lugar más rico de la tierra. En un cementerio se encuentran millones y millones de sueños. Cuando te vas con todos tus sueños que podrías hacer. Y yo te digo, nosotros no tenemos derecho a irnos de este mundo sin dejar lo mejor de Dios en nosotros, sin dejar lo que Dios quería hacer con nosotros ahí. Porque Jesús lo dio todo hasta el final. Todo hasta el final, y es el mejor ejemplo que nosotros tenemos. Porque tal vez nosotros estamos privando a otras personas de nuestro alrededor de lo que Él hubiera hecho en su vida por medio de nosotros. Entonces nosotros no tenemos derecho a dejar de hacer eso, pero puede pasar, el cementerio está lleno de esas cosas, lleno de esas cosas. Entonces yo te animo a que no pienses que tu vida va por ahí como tú quieres. El Espíritu de verdad está para guiarnos. Nos guía conforme a la verdad del corazón del Padre. Y qué mejor verdad para nuestra vida que esa. No como lo hemos pensado nosotros, sino como Él lo ha soñado en su corazón, para darle siempre la gloria a Él. Y recuerda que el mejor lugar en el que podemos encajar es ahí, en su corazón. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Vero, por la palabra compartida en esta mañana. Yo creo que todos hemos nacido con un plan de Dios y podemos frustrarlo, podemos retrasarlo, como ella decía, podemos retrasar, alcanzar lo que Dios tiene para uno, y eso nos hará sentirnos frustrados, amargados, tristes, incapacitados. Y esta es una mañana de quizás de despertar de nuestro letargo y decir: Señor, yo quiero alcanzar tu propósito, yo quiero entregarte mi vida, quiero invertir todo lo que soy para poder llegar a ser el hombre o la mujer que tú quieres que sea. Pero eso depende de ti y de mí. Así que quiero animarte a reflexionar sobre esta palabra. La verdad es que hemos estado orando por mucho tiempo. En el culto de la mañana no lo dije, pero tanto Vero como Alex han trabajado sin descanso en un montón de trabajos, pues que distaban mucho de los estudios que ellos hicieron, y la verdad es que hemos estado pesarosos en ese sentido, pero entendiendo que formaba parte del plan de Dios. Gracias al Señor, pues ahora tanto el uno como el otro van a cambiar de, bueno, él sobre todo va a cambiar de trabajo, ella va a adquirir casi un nuevo trabajo, y la verdad también pues pesarosos porque Vero también ha estado haciendo todo tipo de trabajos y además cuidando de las chiquillas. La verdad es que la vida cristiana no siempre es fácil, pero si tú te dejas moldear, si tú te dejas estar en la mano del alfarero, en esa rueda que nos recuerda el libro de Jeremías, yo creo que es doloroso, pero es fructífero. Así que no importa la edad que tenga, no importa el tiempo que hayas pasado tratando de alcanzarlo, hoy comienza quizás un nuevo tiempo, una nueva oportunidad de Dios para tu vida. Así que estamos felices porque tanto Alex como Vero, además de cambiar de trabajo, pues si Dios lo permite, estarán dándoles las credenciales el año que viene como ministros auxiliares, igual que nuestros hermanos Juan Antonio e Isa. Dios ha puesto un corazón pastoral que ya hemos estado viendo a lo largo de los años, y bueno, yo creo que Dios es fiel en todos los sentidos, y bueno, estamos felices por todos ellos. Y en esta mañana quiero despedir la conexión recordándote un lema que yo creo que toda iglesia necesita. Si alguna vez es posible que la iglesia universal esté unida, pues debe de pasar porque las iglesias locales estemos unidos. Y el lema es: unidad no es estar juntos, ni unión.
Unidad es fusión. Unidad es fusión. Esa es la unidad que Dios tuvo en mente con el matrimonio. Fusión. Unidos para siempre. Amén. Y también para la iglesia. Juan 17, el Evangelio de San Juan capítulo 17 nos recuerda también esa realidad. Así que Dios te bendiga mucho y trabajemos juntos por la unidad de cada iglesia. Allí donde tú estás, sé parte de esa unidad. Y nada, despedirme con la frase que nos caracteriza y es que tú vales mucho para Dios. Que Dios te bendiga.